es importante conocerlo para saber lo que es el sistema portocava. Que va a venir principalmente de la mesentérica y de la esténica. Bueno, dice también que esta sangre, la vena porta, va a contener lo que son nutrientes y la materia tóxica también en los intestinos. Esto se va a traer por medio de que vendría a ser la mesentérica superior, que va a dar más que todo hidratación a lo que es el intestino delgado, el colon ascendente y un poco del transverso, y también un poco de la mesentérica, ¿no? Inferior, que vendría ya también del sigmoides, colon ascendente, el ángulo esplénico y también de enredo. También nos menciona, ¿no?, que va a traer lo que son los eritrocitos y los productos de desechos del vaso, mediante la esplénica, que ya también va a pasar por el páncreas y va a traer lo que es secreciones endorfinas del páncreas y del duodeno. Ahora hablando de la mesentérica y la esplénica, va a formar lo que es la vena porta, ¿no? Y esta vena porta, antes de ingresar a lo que vendría a ser el hígado, va a formar lo que es el hilo hepático junto con, junto con lo que vendría a ser la arteria y el conducto colédoco. Esta, al ingresar al hígado, se va a dividir en una hepática derecha y una hepática izquierda. De estas, llegando al hígado, se va a dividirse, bueno, se va a segmentar para cada segmento del hígado, llegando así a lo que vendría a ser el lobulillo hepático. En el lobulillo hepático vamos a tener que esto va a tener lo que son los cordones de los hepatocitos, que dentro de estos cordones van a llegar tanto lo que es la sangre arterial como la sangre venosa. Al momento en donde esta sangre arterial y esta sangre venosa se llegan a juntar, se le va a conocer como los sinusoides, que también es muy importante mencionarlo porque para no estoy leyendo. Ya. Ahora vamos a hablar de todo lo que es la gradiente portocava. Antes de eso tenemos que saber lo que son las uniones portocavas que van a abrir a nivel de todo el sistema. La primera que vamos a encontrar va a ser la linfática, que va a ser de la vena cava superior, también viendo de lo que todo que hace el sistema porta, o bueno, y elaborado el sistema de la vena cava. Esas van a formar a nivel de lo que es el esófago, uniéndose el esófago con el estómago. Y bueno, si va a haber una presión de lo que vendría a ser de la vena porta, eso va a generar lo que son las varices esofágicas, que más adelante van a explicar también. El segundo sería el reto peritoneal, que ese no tiene mayor compromiso, bueno, clínico, ya que no va a comprometer a un órgano como tal. La tercera sería las umbilicales, que estas vendrían de la umbilical de la vena porta, que bueno, generalmente en los adultos esto ya tendría que convertirse como un ligamento, el ligamento principal del hígado. Pero bueno, clínicamente acá podríamos dar lo que son las varices abdominales, que se le conoce como el telámero. Después, la última sería la hemorroidal, que viene de la rectal superior y también puede generar lo que, más que todo lo que son las hemorroides internas. Ya. Ahora, hablando de todo esto, vamos a hablar de lo que vendría a ser el gradiente portocava. Primero vamos a tener que de las prehepáticas va a haber la presión venosa hepática de enclavamiento, en donde las prehepáticas va a estar normal y en las hepáticas y las poshepáticas va a estar elevada. Mediante que la presión venosa hepática libre, la prehepática, la hepática y la prehepática y la hepática van a estar normales, solo la poshepática va a estar elevadas, y el gradiente de la presión de la vena hepática va a estar ligeramente elevado en las prehepáticas y normales en las hepáticas y las poshepáticas. Ahora, hablando de eso, vamos a hablar ahora de la división, ¿no? Principalmente las poshepáticas van a ser de las arterias suprahepáticas, que se va a dar una obstrucción a nivel de las venas suprahepáticas, que principalmente va a estar el síndrome de Buchari, que lo van a explicar más adelante, la pericarditis conflictiva, la obstrucción de la vena cava inferior, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal es muy importante. En las intrahepáticas, como ya mencioné, es importante conocer lo que es el sinusoidal, ¿no? Que van a ser presinusoidales, sinusoidal y postsinusoidal. En las pre va a estar la hipertensión portal idiopática, la cirrosis biliar primaria y después de la sinusoidal se va a asociar más a lo que es el alcohol. La cirrosis alcohólica, la hepatitis alcohólica y la cirrosis criptogénica. Y en las postsinusoidales es el síndrome de obstrucción
sinusoidal, y en las prehepáticas, que van a ser la trombosis de la vena porta y de la vena esplénica. Bueno, a continuación yo les voy a tocar el tema de lo que es la fisiopatología, para entender bien lo que es el tema de hipertensión portal. Lo he tratado de hacer en esquemas y en cuadros, ¿no? Primero, para ver lo que es el incremento de la resistencia venosa. Tenemos que entender que es la contradicción que va a existir de la sangre al tratar de luchar e ingresar a los vasos, ¿no? Esto se va a dar por tres grandes puntos. Uno de ellos es la vasoconstricción, que como su nombre lo indica, ¿no? Es cuando las paredes se van a empezar a comprimir. Luego tenemos lo que es el flujo sanguíneo, que se puede ser la viscosidad, ¿no? Lenta, y esto va a estar asociado a diversas patologías. Luego tenemos lo que es la longitud en venas, que también, como su nombre lo menciona, esto va a ser el tramo corto, ¿no? Que va a empezar a tener. Luego vamos a clasificarlo en tres temas importantes: uno que es la obstrucción prehepática, la obstrucción intrahepática y la obstrucción posthepática. En la obstrucción prehepática esto se va a deber a la obstrucción que se va a presentar antes de llegar al hígado, ¿no? Esto se puede dar por tres grandes casos, que sería la trombosis en vena porta, esto por la formación de lo que son los famosos coágulos, ¿no? Lo que va a dificultar que haya un correcto flujo sanguíneo hacia lo que es el hígado. Luego tenemos lo que es la compresión por cáncer. Esto se va a deber a un proceso de cicatrización, en el cual al hacer que el hígado, en la obstrucción intrahepática, que también tiene que ver con la compresión que el cáncer, va a hacer que no pueda ser, ¿no?, irrigado correctamente, lo que va a perjudicar su perfusión, y por ende se va a generar lo que es, ¿no?, la hipertensión portal y la resistencia venosa del fluido que estamos hablando. Luego tenemos lo que es la obstrucción intrahepática. Esto se va a deber a los flujos o al fluido que se va a producir de la bilis dentro del hígado. Esto va a producir distintas patologías, en la que es la más resaltante la cirrosis, ¿no?, que se puede dar también por lo que es la obstrucción de las vías o de las venas, lo que produce que el hígado empiece a hacer un agrandamiento, una cicatrización y por ende una hipertensión portal. Luego tenemos lo que es la obstrucción posthepática. Esto se da luego de lo que es la segregación de lo que es la bilis, y se da en los conductos anexos, ¿no? O también nos menciona que se va a dar lo que son las enfermedades veno-oclusivas, ¿no? Según la clasificación de enfermedades de nivel mundial. En lo que es la patogenia, lo he clasificado en un cuadro, en el cual vamos a tener primero lo que es la disminución de la expresión del sodio, lo que es el recuento de plaquetas, que va a ser un incremento tanto con el gasto cardíaco, y por ende lo que es la presión arterial media. Esto se va a deber a lo que es la fórmula, ¿no?, de lo que es la sístole por diástole al cuadrado sobre 3, que tiene mucho que ver con lo que es la hiperactividad simpática, que tiene que ver con lo que es la segregación de lo que es la adrenalina. ¿Qué tiene que ver la adrenalina? Que va a tener una función que desempeña directamente con lo que es el estrés. El paciente, al estar estresado, lo que va a hacer es que haya una disfunción de los vasoreceptores. ¿Y qué tienen que ver los vasoreceptores? Que la secreción de lo que es el sodio va a ser una cantidad mínima. Por ende, el gasto cardíaco o la función cardíaca va a ser mayor, lo que va a ser una congestión en lo que es la vena porta, y al generar esa congestión vamos a estar hablando de lo que es una obstrucción, puede ser intrahepática o posthepática, ¿no? Y esto va a estar relacionado directamente también con lo que son las elevadas la ingesta de los calóricos que va a presentar nuestro paciente. También se dice que el sometimiento de estrés se debe directamente a lo que el paciente puede mencionarnos, ¿no?, de su nivel socioeconómico, que no va a ser bueno. Por ende, esta persona va a estar viviendo del día a día, lo que le va a generar una angustia. Al generar angustia, vamos a hacer, ¿no?, que su recuento también sea más elevado. Va a haber complicaciones directas con lo que les acabo de mencionar. Tiene un pulmón. ¿Tiene? La patogenia de la hipertensión portal es, digamos, la base, entender la base de lo que está pasando en ese sistema portal. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos del sistema portal, como lo ha dicho la compañera en las diapositivas anteriores, a ver las anteriores, esto. El sistema esplácnico. ¿Sí? Los vasos salen de todo el lecho esplácnico, de los intestinos y algunos otros órganos como el vaso, todos se involucran en el sistema esplácnico. O sea que tenemos dos circulaciones, la nutricia, que es la arteria hepática, la funcional, que es del sistema esplácnico a través del sistema portal. ¿Sí? Hasta ahí entendemos. Muy bien. Hasta ahora no me han dicho cuál es la presión normal del sistema portal. ¿Cuál es la presión normal del sistema portal? ¿Cuál es? ¿Qué valor? Que sería 20-25. 20-25. Menor así.
menor a 6. Mayor a 6, hipertensión portal. Mayor a 10 o a 12, hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Por qué se llama clínicamente significativa? Porque va a empezar a producir manifestaciones clínicas o complicaciones. Así, varices esofágicas, hiperesplenismo y todas las demás complicaciones que también se pueden ver clínicamente cabeza en la luz. ¿Está bien? Muy bien. El sistema porta y el lecho esplácnico tienen un componente de gradiente de presión. ¿Sí? La diapositiva siguiente donde nos estaba explicando el etiopatogenia. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema porta, que va al hígado, ¿sí? Que va al hígado, empieza a tener un proceso obstructivo, ¿correcto? 5 milímetros de mercurio por hora. ¿Está bien? 5 milímetros. Esto es normal. Quiere decir que la presión es suficiente para vencer la resistencia, hacer la función de filtración de todo lo que sabemos en el hígado y salir a través de las suprahepáticas al sistema cava que va a ir al corazón. ¿Sí? Al corazón. Llega y luego empieza, sale del corazón y empieza a hacer la circulación sistémica. O sea que se unen, termina en el corazón. Cuando esto es fisiológico y no hay enfermedad, la sangre pasa a 5 milímetros de mercurio, pasa, llega acá, llega al ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón, hematosis, vuelve al ventrículo y sale. Esta es la circulación sistémica del sistema porta. ¿Está bien? Cuando hay una obstrucción acá, hepática, una trombosis portal, ¿qué va a pasar? La sangre va a tener resistencia, va a aumentar la resistencia, por lo tanto va a aumentar la presión portal. Va a superar los 5 milímetros de mercurio, va a empezar a acumularse. Resulta que a nivel de la porta se va a empezar a ver dilatación y distensión de la porta. Eso va a empezar a secretar óxido nítrico. El óxido nítrico va a actuar en todo el sistema, ¿sí?, circulatorio sistémico, y va a empezar a producir vasodilatación. Este es un vasodilatador potente. O sea que como hay aumento de presión, hay congestión, la respuesta, ¿sí?, bioquímica de arteria es secretar óxido nítrico. El óxido nítrico no solo va a actuar a nivel de la porta, sino también va a salir a la circulación sistémica y va a producir un efecto acá. ¿Qué efecto? Vasodilatación. A partir del óxido nítrico, del fenómeno de la hipertensión portal. ¿Ok? ¿Y qué pasa si nosotros acá tenemos que mantener un 90-60 para que la perfusión renal, ¿sí?, sea adecuada y haya filtración y haya perfusión? Esto nos va a medir el gradiente de perfusión tisular, ¿correcto? Como hay vasodilatación y la presión está mediada por la resistencia y el flujo, va a haber un desequilibrio, por lo tanto va a caer la presión arterial sistémica y los vasoreceptores y quimiorreceptores carotídeos van a cesar la presión y va a decir: ha caído la presión. La respuesta es inmediata. ¿Qué produce? Va a empezar a hacer vasoconstricción para compensar. Como hay vasodilatación que está mandando el óxido nítrico en forma permanente, va a activar el mecanismo primero reflejo así de los vasoreceptores y va a haber vasoconstricción. Además, si cae la presión, el mecanismo es el que va a disminuir la perfusión tisular, ¿verdad? Las presiones de aporte de oxígeno para mantener el homeostasis celular caen. La oxigenación va a ser deficiente, va a empezar fenómenos, ¿sí?, fenómenos bioquímicos, la célula va a utilizar un segundo mecanismo de generación de energía anaerobio porque el oxígeno ya no es adecuado por el aporte. Entonces va a empezar a haber acidosis, ácido láctico y todo eso va a empezar a desencadenar varios mecanismos. Primer mecanismo, vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca para compensar. Segundo, se activa el sistema
renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Vuelvo a ver. Renina, angiotensina, acá está el aparato interstaglomedular, ¿verdad? Que sensa los niveles de electrolitos y la presión. Como acá cae la perfusión, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa. ¿Y qué haces? Empieza a retener agua y sodio. Y si retiene, ¿por qué? Porque entiende que algo ha pasado y no hay volumen vascular suficiente para mantener la presión. Entonces el mecanismo de compensación es: voy a mantener todo el poco volumen que tengo, lo voy a dejar adentro y voy a disminuir la diuresis y voy a retener agua y sodio. ¿Y dónde va el agua y sodio? Al sistema de nuevo, y empieza a aumentar la presión portal. Entonces se activa un mecanismo de retroalimentación del etéreo nocivo que va a empezar a hacer que se quede todo el agua circulando y que la presión portal aumente. Por lo tanto, el óxido nítrico se sigue secretando, sigue alimentando todo este sistema y aumenta y perpetúa la hipertensión portal. ¿Se entendió? Más o menos. Todo el fenómeno de endotelina 1, endotelina 2, el óxido nítrico son los fenómenos bioquímicos que ocurren a nivel del endotelio del sistema porta y desencadenan un efecto en la circulación sistémica y mismo en el sistema porta que hace que la presión portal empiece a aumentar en forma continua hasta que se descontrola todo y se descompensa. Este sería el mecanismo patogénico más o menos que nosotros tendríamos que entender para ver cómo empieza el sistema portal. Hemos puesto un ejemplo que es la trombosis portal. Puede ser la cirrosis. Acá pasa la sangre y se encuentra en el sinusoide que no pasa sangre. Entonces la presión portal empieza a haber éstasis, ¿sí? Y la presión portal. El mecanismo patológico es el mismo, la fisiopatología es la misma, o sea, ocurre lo mismo en todos los sistemas. Un muchacho llega a la sangre, no sale, se empieza a ver congestión. Una insuficiencia cardíaca derecha, llega a la sangre hasta acá y no pasa. Hay un volumen residual mayor, empieza a haber éstasis, retrógrado, se congestiona el hígado, se congestiona el cuerpo y pasa un mecanismo similar. Correcto. Entonces, los niveles de obstrucción pueden ser distintos, pero el fenómeno es el mismo. ¿Se entendió más o menos lo que nos quiso explicar el compañero? Hipertensión portal, valor menor a 6, clínicamente significativo mayor a 10 y ya complicaciones como hemorragias digestivas variciales mayor a 12. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, vamos a seguir con lo que son las complicaciones de la hipertensión portal. Hemos tratado de mencionar las 5 principales que se van a presentar clínicamente. Entre estas tenemos lo que es primero, ¿no?, las varices esofágicas, que eso se va a producir porque hay un aumento, ¿no?, en lo que es la presión, normalmente hidrostática nos menciona el texto, en la cual se van a formar, ¿no?, lo que son las venas anormales en el esófago, que esas van a tener una característica principal, que son frágiles y pueden romperse, ¿no?, lo que va a producir una hemorragia digestiva, ¿no? Luego tenemos lo que es la citis, que es como ya sabemos, una acumulación de líquido en el abdomen, el cual puede causar hinchazón y malestar, ¿no? Y hay diversas también maniobras como para poder examinar esto. Bueno, continuando con las 5 principales que hemos tocado, vamos a tener lo que es la encefalopatía, ¿no?, hepática, que, como menciona, es la confusión y el deterioro neurológico que va a tener nuestro paciente, ¿no? Esto se va a deber mucho a lo que es la acumulación de toxinas en el cerebro, ¿no?, ya que el hígado va a perder lo que es la capacidad de poder eliminarlas y estas van a generar esa complicación. Luego vamos a tener lo que es la hepatomegalia, ¿no?, que esto es un agrandamiento del hígado y esto se debe principalmente a lo que es la congestión y lo que es la inflamación, ¿no?, como podemos ver en el gráfico. Luego vamos a tener lo que es el hiperesplenismo, que es el crecimiento anormal del vaso, y esto lo que va a condicionar es que hay una destrucción prematura, ¿no?, lo que son los glóbulos rojos, y tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, y las plaquetas que va a causar, ¿no?, las principales clínicas que va a tener es lo que es la anemia, la leucopenia y lo que es la trombocitopenia, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar ahora es acerca de las enfermedades cirróticas según su etiología. Primero vamos a tener la alcohólica, que lo que debemos saber es que cuando una persona consume bastante alcohol,
lo que vamos a ver es de que en el momento en el que se va a metabolizar el alcohol, este va a atacar directamente a las mitocondrias, ¿no? Lo que va a generar es una disfunción, sino de que se liberen radicales libres, que con el paso del tiempo esto puede generar lo que sería una disfunción, ¿no? A nivel de los hepatocitos, porque también puede haber una secreción de lo que es el factor de necrosis tumoral, que tarde o temprano esto va a conllevar a lo que sería una fibrosis o un tejido cicatricial, y esto va a conllevar a lo que es la cirrosis. Lo que primero vamos a ver es de que así como vamos a consumir alcohol, este se va a encargar de producir grasa, ¿no? Y esta grasa va a acumularse en el espacio donde se encuentran los hepatocitos, y esto va a generar una complicación sistémica a nivel del hígado porque lo va a aumentar en su tamaño, ¿no? O sea, va a haber un agrandamiento difuso del hígado, y esto puede generar a un inicio dolor, sobre todo en el hipocondrio derecho en los pacientes. Y luego, esto, una vez de que ya haya pasado ese periodo de esteatorrea hepática, va a comenzar a evolucionar a lo que es su periodo de fibrosis, que así como ya lo dije, va a ser la formación de un tejido cicatricial que va a estar dado por el factor de necrosis tumoral, que puede ser dado tanto por los hepatocitos como por las células inmunitarias, ¿no? Y esto luego va a atraer lo que sería colágeno o también otros componentes que estén en la matriz extracelular, que van a conllevar a lo que se formaría la cirrosis, que esto ya va a ser un proceso irreversible en el cual el hígado ya no va a tener la misma función de antes, ¿no? Y esto nos va a conllevar a diferentes sintomatologías, como por ejemplo la fatiga, debido a de que uno de los factores que va a influir bastante va a ser la falta de liberación de la bilirrubina, porque esto va a comenzar a acumularse sobre todo en los conductos intrahepáticos, que no van a ser liberados hacia el sistema del conducto biliar ni tampoco al intestino, y esto va a llevar pues también a de que haya una malabsorción de nutrientes, porque también las hormonas del hígado van a estar disminuidas, o bueno, van a dejar de estar en circulación, o sea, van a metir, ¿no? Y también la persona va a presentar malestar general, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en la cirrosis es de que el hígado también va a perder gran capacidad de función al mismo tiempo que de tamaño, ¿no? Porque el hígado, una vez que ya se está cicatrizando, va a hacerse más pequeño, en el sentido de que a un inicio se veía grande, pero luego se va a hacer más pequeño. Bueno, lo que vamos a ver es la cirrosis de origen biliar primario. Lo que tenemos que saber es de que esta va a ser una enfermedad que va a caracterizarse por la destrucción progresiva de los conductos biliares intrahepáticos. Lo que vamos a observar es en la patología de esto, en la fisiopatología de esto, es de que los conductos biliares intrahepáticos van a comenzar a inflamarse también debido a alguna obstrucción que se esté dando a nivel hepático, y esto va a generar al tiempo su destrucción. Y en el momento en el que se van a destruir, se pueden obliterar también, haciendo de que también la bilirrubina pues no salga hacia el sistema del duodeno. Por lo tanto, esto va a generar los síntomas, así como ya hablamos de la fatiga, también va a haber el prurito, porque de por sí las sales biliares van a comenzar a acumularse dentro de la sangre, y también la bilirrubina, lo que puede afectar también el sistema nervioso, debido a la acumulación también del amonio, y esto va a generar en el paciente que tenga escozor en todo el cuerpo, ¿no? Otros síntomas que ya pueden ser más avanzados puede ser la ictericia, por el hecho pues, de tener una anemia de tipo hemolítica, en la cual la bilirrubina va a estar ahí circulando por la sangre, haciendo de que la persona, sobre todo en mucosas o en la piel, se encuentre de color amarillo, ¿no? O un esteatorrea, una malabsorción, sobre todo se puede ver a nivel de las heces, de que la persona pueda presentar heces con grasa o tenga un síndrome de malabsorción, o los santomas o santelasmas, que van a ser acumulación de tejido graso pues a nivel de la zona periorbitaria o periorbicular. Y también la citis, así como ya estábamos hablando del doctor, que cuando va a haber una cicatriz a nivel del hígado, y esto va a conllevar a la cirrosis, el flujo sanguíneo va a ser impedido, ¿no? Lo que va a hacer de que la presión portal aumente, y por lo tanto, según los criterios de la ley de Stalin, si la presión hidrostática venosa va a aumentar, entonces por lo tanto el líquido va a comenzar a fluir hacia afuera, por lo tanto en cavidades peritoneales se va a acumular y la persona va a tener el abdomen hinchado, ¿no? También puede darse la encefalopatía hepática, que es uno de los signos más, bueno, no es uno de los, o sea, es lo más peligroso que nosotros podemos detectarlo en el paciente, ya que esto indica de que la falla ya es a nivel neurológico, ¿no? Y también se puede dar las hemorragias debido a las varices esofágicas, así como mi compañero ya lo explicó, porque estas van a producirse al momento en el que las venas a nivel del esófago van a comenzar a dilatarse por la presión portal, y esto también puede conllevar a que se rompan, ¿no? Y puede generar una hemorragia digestiva alta.
Y también, pues, así como la escleromegalia y entre otras patologías, también el edema de miembros inferiores. En su etiología o en la fisiopatología, vamos a ver de que esta mayormente va a estar mediada por los linfocitos T. Y esto va a ser debido a de que esta va a ser de origen inmunitario en la mayoría de los casos, pero también puede ser por una acumulación de la bilis, ya que de por sí, cuando va a haber una acumulación de líquido dentro de una cavidad, esta tarde o temprano se va a comenzar a inflamar, porque va a intentar de eliminar ese líquido, pero no va a poder. Y esto puede llevar pues a la estimulación de los factores de necrosis tumoral y se puede dar la fibrosis y la cirrosis, ¿no? Y también el AMA, que es uno de los exámenes que más nos da una sensibilidad y una especificidad, que es un anticuerpo antimitocondrial que va a ser específico sobre todo para ver la función de los mitocondrias, ya que así como ya dije antes, en el momento en el que los mitocondrias van a perder su función, estas lo que también van a encargarse de hacer es de regular el sistema de apoptosis de las células dentro del cuerpo, pero si esta va a estar dañada, entonces ahí es en donde puede intervenir el factor de necrosis tumoral, haciendo de que se genere la necrosis. En el laboratorio pues vamos a ver el aumento de la fosfatasa alcalina o la FLT, también los anticuerpos antimitocondriales, así como ya le estaba diciendo. Vamos a tener una hiperbilirrubinemia indirecta y también la dislipidemia colestásica, que va a ser pues por el exceso de grasa, ¿no? Y también va a haber el aumento del colesterol y las lipoproteínas. Y en cuanto a lo que es la esclerosante primaria, que ya también es algo parecida, solo de que esta se encuentra ya también a nivel de lo que son los conductos biliares, ¿no? Tanto intra como extrahepáticos, que van a presentar pues lo mismo, ¿no? O sea, va a ser una cicatriz o una cirrosis, una colestasis más específicamente, y va a presentar los mismos síntomas parecido al anterior, solo de que a diferencia de esta, es de que también puede generar las colangitis recurrentes, y estas prácticamente van a ser como una inflamación, más por así decirlo, debido a de que no hay un paso de la bilis, ¿no? En su fisiopatología, primero vamos a ver de que va a haber una inflamación de los conductos biliares, sea por una obstrucción, o sea porque el mismo hígado se encuentra ahí todo cicatrizado y está oprimiendo los conductos biliares, que luego, con el paso del tiempo, activando el sistema inmune, o las mismas células hepáticas van a generar el factor de necrosis tumoral, que va a llevar a la fibrosis, de ahí a la colestasis y la cirrosis, y esto se va a acompañar de la hipertensión portal, ¿no? Y también lo que puede generar en algunos casos es un colangiocarcinoma, que sería ya peligroso porque a partir de lo que ya es la cirrosis hay la alta probabilidad de que se pueda desarrollar un cáncer, ¿no? En el laboratorio también vamos a encontrar los mismos valores elevados de lo que sería la fosfatasa alcalina, y también pueden encontrarse los anticuerpos antinucleares, o conocidos como el ANA. Se puede utilizar imágenes que nos va a permitir ver si es que hay una inflamación o si es que hay un aumento de tamaño o el grosor de lo que serían los conductos biliares mediante la colangioresonancia pancreatógrafa, colangioresonancia endoscópica, que se utiliza muy pocas veces porque esta es invasiva y puede tener complicaciones, pero sí se utiliza más la resonancia magnética, que puede verse en el pensamiento de lo que serían los conductos biliares, ¿no? O una estenosis de por sí. A veces también esto se puede dar debido a la formación de cálculos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una hipercolesterolemia, ¿no? Estos pueden generar los cálculos y tarde o temprano van a generar obstrucción en el conducto, y esto puede generar un aumento, ¿no? En lo que sería la presión de la bilis, porque esto no va a ser directamente expulsada hacia el sistema duodenal. Acá hay dos cosas importantes. Ante la anterior, cirrosis biliar primaria ya es una denominación antigua, un nombre antiguo, se llama colangitis, hay que corregir eso, me había puesto. Colangitis biliar primaria. Y el prefijo colangio, cada vez que escuchen colangio, su cerebro o las neuronas que quedan tienen que decir bien. Células de conductos biliares. Algo está pasando en los conductos biliares. Colangitis, itis, inflamación.
de los conductos biliares. simple. Colangio, célula del conducto biliar, de la vía biliar. Desde los pequeños conductos hasta los grandes, a los conductos más grandes, que serían los extrahepáticos. Colangitis biliar primaria. Quiere decir que el origen de esta enfermedad es a nivel del conducto biliar primario. Ahí ocurre ahí. Por un fenómeno autoinmune, mediada por linfocitos T, dice ahí. ¿Cómo se llama? Eric. No, Greg. Greg nos está presentando la diapositiva, sin embargo, no los ha mencionado claramente. Debería hacernos entender que es un proceso inflamatorio que ocurre dentro de la vía biliar. ¿Sí? Colangitis biliar primaria, mediada por el sistema inmunológico, que nuestros propios anticuerpos van a ir, o nuestros linfocitos T van a ir a atacar a los colangiocitos y los van a inflamar. Entonces es una colangitis, una inflamación de las células de los conductos biliares primarios, mediada por AMA y ANA, generalmente antinucleares, antimitocondriales. Destruyen las células de los conductos biliares y se produce la inflamación y se produce la obstrucción, ¿sí? A nivel de los conductos biliares intrahepáticos, pequeños conductos. Por lo tanto, en los laboratorios que van, en la clínica que vamos a tener, lo que antes dijimos con quienes pasamos clases, con Ceci y con alguien más. Fosfatas alcalina alterada y glutamil. Paciente que viene con flu me pica, todo me pica, ya tengo heridas, mira, nos muestra el glúteo y tiene heridas de rascado, nos muestra la espalda, heridas, nos muestra el muslo, heridas de rascado. Prurito se manifiesta con eso clínicamente, ¿no? Porque nosotros pues, no, le vemos y no le estamos viendo cómo está su ANA, ni su AMA, ni su fosfatasa, tenemos que ver los laboratoriales bioquímicos. Entonces el paciente se presenta con prurito. Podríamos llegar a sospechar, antes hicimos un análisis clínico en la clase práctica y dijimos a ver si tiene prurito y tiene ictericia y vemos que el paciente está así. ¿Qué pienso? En esto, en una inflamación de los pequeños vasos, de los pequeños conductos biliares, una colangitis. Podría ser, también podría ser una reacción alérgica, también podría ser ácaros, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros en la colangitis biliar primaria, que lo van a ver más adelante seguro con la cirrosis, lo vamos a explicar, es un proceso autoinmune que inflama las células de los conductos biliares y está mediado por mitocondriales, antinucleares, y produce destrucción de los conductos biliares pequeños y grandes. Entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Este es un conducto biliar que se une con otro que se van uniendo para formar grandes conductos biliares, y nosotros tenemos acá un colangiocito y viene un ANA o un AMA y lo destruye, lo inflama. Esto va a producir un proceso inflamatorio, por lo tanto va a haber obstrucción, disminución del flujo. ¿Dónde? En muchos niveles. Otra vez se obstruye, este no, y este sí, y este también se obstruye, y este no, y así. Entonces esto va a aumentar. ¿Qué va a aumentar cuando hay obstrucción de la vía biliar? Fosfatasa alcalina. Gamma-glutamil. Fosfatasa alcalina. Gamma-glutamil. Entonces estamos hablando de un proceso de colestasis. Estancamiento de los fluidos biliares. Con todos los componentes, ácidos biliares, colesterol. Por eso es que cuando vemos qué signos y síntomas vamos a tener, nosotros estamos viendo que lo que está ocurriendo, la obstrucción está manifestándose a nivel clínico y en la superficie corporal, está saliendo. Y cuando nosotros entendemos que por qué le pica, que puede ser porque se obstruyen los ácidos biliares, y porque es ante el asma, porque el colesterol, ¿sí? ¿Y por qué una encefalopatía? Porque pues lo que dijo, ¿no? Se obstruyó y ya no pasa y el hígado perdió función. Podemos entender lo que le pasa a la persona solo con saber que es una colangitis, cómo está mediado y cuáles son sus síntomas. Correcto. Entonces, traten de que cuando hagan la exposición transmitan el mensaje, conozcan una diapositiva o dos, así, con
Entonces, chicos, eso. Colangitis biliar primaria, pequeños conductos. La siguiente diapositiva, mediada por anticuerpos. Ahora tenemos la colangitis esclerosante primaria. Hablo de cálculos. No es la patogenia, digamos, no es la causa. La causa es un proceso auto que no va a atacar a los pequeños, sino a los Grandes. grandes, ¿verdad? Hepático común, cis, y entonces va a haber obliteración porque pasa un fenómeno similar. Hay una inflamación con destrucción de los colangiocitos, por ende, como los colangiocitos, las células forman tejidos y los tejidos órganos y sistema, entonces esta parte se obstruye, se altera, se oblitera y empieza a formar zonas de estenosis. ¿Sí? Entonces van a empezar a desaparecer las vías biliares mayores y grandes. Colangitis esclerosante, esclerosa, cierra, obstruye, oblitera, ¿sí? Obstruye. Entonces, las dos autoinmunes mediadas por anticuerpos antinucleares y generalmente tienen clínica laboratorialmente las mismas características, clínicamente pueden parecerse, los grupos etarios, varones y mujeres, es posible para diferenciar y podemos hacer un diagnóstico con imágenes, colangio, resonancia magnética nuclear y las EPRES, colangio, pancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sí? Más o menos te da la idea de esto. Colangitis, inflamación mediada por anticuerpos y que producen síntomas y que pueden producir cirrosis. Acá les puse un pequeño cuadrito de la patología en sí. Acá podemos ver la esclerosante y esta va a ser la biliar primaria. Y así como ya dijo el doctor, aquí vamos a ver la clínica que predominantemente se va a poder ver. En aquí vamos a poder ver los marcadores autoinmunes, que así como ya hemos visto del AMA, y en acá puede ser el AMA, y en aquí podemos ver pues lo que serían las pruebas de la función hepática, ¿no? Como un aumento de las transaminantes o las fosfatasa alcalinas, ¿no? Porque es un patrón colestásico, ¿no? Lo vimos en el perfil hepático cuando hicimos alteraciones del hepatograma. Si se eleva la fosfatasa y la GGT, ¿qué es? ¿Colestásico o hepatocelular? Colestásico. Entonces vemos que el HAI, la hepatitis autoinmune, predomina el patrón hepatocelular mediado por anticuerpos, ¿correcto? ¿Sí? Destruye los hepatocitos. En las vías biliares predomina el patrón colestásico, o sea, la FAL, la fosfatasa alcalina, Y la almaglutamina. Para eso sí que para mostrar eso. Bueno, continuando con nuestra sesión, voy a hablar sobre el ensayador de Wilson. Bueno, esto viene a ser un trastorno genético que es autosómico recesivo que va a afectar a lo que es el metabolismo del cuerpo, ¿no? Este va a ocasionar una coagulación patológica, ya sea en el hígado, en el cerebro y en diversos órganos, ¿no? Bueno, esto lo voy a explicar, bueno, la fisiopatología después. Bueno, hablando de los signos y síntomas, primero a nivel hepático vamos a ver que se va a dar más incidencia a nivel hepático, ¿no? En un 50% de los pacientes va a haber signos a nivel hepático, ¿no? Bueno, vamos a tener también signos a nivel neurológicos, como por ejemplo la energía, ¿no? Temblores, ataxia. Bueno, a nivel psiquiátrico vamos a tener cambios en la personalidad, ¿no? Y también psicosis. Bueno, a nivel oftalmológico vamos a ver los anillos de Kaiser-Fleischer que van a ser como va a ser la acumulación de cobre, ¿no? En la córnea, como se ve ahí en la imagen, se va a ver como anillos de color dorado alrededor del iris. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que se va a deber a lo que es la distribución o del gen, ¿no? Del gen que es el ATP-CTB. Va a hacer que el hígado no pueda excretar, ¿no? De manera, por así decirlo, de manera adecuada lo que es el cobre. Entonces se va a acumular, ¿no? En los órganos, por ejemplo en el hígado. En el hígado lo que va a producir es que va a producir un daño hepático, ¿no? Entonces este daño hepático va a producir unas cicatrices. Estas cicatrices van a producir, ¿no? Como explicó mi compañero, un aumento en lo que es la resistencia al flujo sanguíneo a nivel del hígado, lo que va a ocasionar, ¿no? Una elevación de la presión en la vena porta.
Bueno, en cuanto a los métodos diagnósticos, vamos a ver que se va a observar la ceruloplasmina, por ejemplo, va a estar baja, ¿no? Va a haber una especie urinaria de cobre elevada y también podemos verlo a través de la cuantificación del cobre, ¿no? En la biopsia hepática, y también vamos a ver, ¿no? A través del análisis genético de este gen. Bueno, en cuanto a la trombosis de la vena porta, esta se puede presentar tanto en pacientes con cirrosis, pero también en pacientes sin cirrosis, ¿no? Esto se va a caracterizar principalmente por la formación de trombos, ¿no? En lo que es la vena porta. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver, en caso de que sea de origen, bueno, en caso de que esta trombosis sea aguda, vamos a ver que va a presentar dolor abdominal agudo, fiebre, náuseas y vómitos. También vamos a ver distensión abdominal debido a la citis, ¿no? O también signos de isquemia intestinal en casos severos, como dolor abdominal o peritonitis. Bueno, en caso de la crónica, vamos a ver lo que es la hipertensión portal, ¿no? También la hemorragia varicial o también la esplenomegalia y también la citis. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, estos pueden ser ya sean factores locales o sistémicos, ¿no? Que van a predisponer en la formación de un trombo. Bueno, en pacientes con cirrosis vamos a ver que se va a dar por la esteatocitenosis, ¿no? Por una disminución del flujo sanguíneo. Y en pacientes sin cirrosis vamos a ver que se puede dar o va a estar más mediado, ¿no? O producido por causas de hipercoagulabilidad, infecciones intraabdominales, inflamación o neoplasia, ¿no? Bueno, esta trombosis va a ocasionar, ¿no? Lo que es la obstrucción del flujo sanguíneo portal, produciendo así la hipertensión portal y produciendo, bueno, en casos un poco más graves, ¿no? El desarrollo de colaterales periportales. Estos colaterales periportales se van a producir así, por así decirlo, como un mecanismo compensatorio, ¿no? Que van a ayudar a que esta obstrucción no se produzca y compensando así, ¿no? El flujo sanguíneo para que haya un flujo alrededor de esta trombosis, ¿no? Bueno, en cuanto a los métodos diagnósticos, se puede hacer, ¿no? Por diagnósticos de imagen. Por ejemplo, tenemos la ecografía Doppler, ¿no? Este va a ser el método inicial, ya que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Bueno, aquí tenemos una ecografía Doppler, ¿no? En la cual aquí vemos, ¿no? La ausencia total del flujo de la vena porta, ¿no? Ya que en esta ecografía se puede ver que es una trombosis completa, ¿no? También vamos a ver que se puede hacer el diagnóstico mediante la tomografía y la resonancia, ¿no? Esto ya nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico y también a ver, ¿no? A evaluar la extensión, ¿no? De esta trombosis. En el continuar con la exposición hablaremos sobre la esplenomegalia oclusiva, donde vamos a ver que en esta enfermedad va a haber un incremento del tamaño del vaso, generando así una obstrucción o una congestión del flujo sanguíneo en la vena esplénica, obteniendo, o sea, y esto va a estar representado por dos cosas, por una trombosis esplénica o por una compresión extrínseca de la vena esplénica. Lo que mencionaba en la bibliografía que no solo estaba obstruyendo la vena esplénica, sino también la vena porta y también dentro de la vena porta. Lo que va a estar generando esta esplenomegalia, más que todo, va a ser una hipertensión portal, una congestión hepática y en casos más severos, una insuficiencia hepática. Entonces, ¿cómo la esplenomegalia oclusiva? ¿Qué es lo que va a estar generando una hipertensión portal? Bueno, lo que vamos a estar viendo es que va a ser un flujo sanguíneo retrógrado, es decir, la obstrucción de la vena esplénica va a estar impidiendo que el flujo sanguíneo pase hacia la vena porta y esto va a estar generando una presión elevada en los lechos venosos esplénicos, contribuyendo a la hipertensión portal, pero segmentaria. Y también vamos a encontrar una congestión venosa, en el caso que este va a provocar un aumento del tamaño del vaso, que es lo que conocemos como la esplenomegalia y que puede complicarse con la hiperesplenismo, que reduce la destrucción de las células sanguíneas. Y esta hipertensión va a estar y la hipertensión portal va a estar la esplenomegalia oclusiva va a estar generando en la hipertensión portal una trombosis esplénica, tumores que comprimen la vena esplénica y también enfermedades inflamatorias.
Cabe resaltar que en esta esplenomegalia oclusiva lo que vamos a estar encontrando es que va a haber un dolor y también una sensación de plenitud en el cuadrante superior izquierdo. También vamos a estar viendo que va a haber una destrucción o también atrapamiento o disminución de las células sanguíneas, ya sea de las células sanguíneas como el glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. También encontramos ascitis, fatiga y también cansancio y malestar general. En el síndrome de Buchari vamos a ver que esta condición que no es común, vamos a encontrarla que va a estar originada por una obstrucción del flujo sanguíneo en las venas hepáticas. Y esta obstrucción va a estar generando que impide el drenaje de la sangre desde el hígado, como vemos, desde el hígado hacia la vena del cabo inferior. Y también la biología mencionaba que no solo se daba en las venas hepáticas, también se podía darse en la vena cava inferior o hasta en ambas. Y entonces, y eso también va a estar originando la hipertensión portal, porque hipertensión portal. Y entonces, ¿cómo va a estar ocasionándose esta hipertensión portal en el síndrome de Buchari? Pues va a haber una congestión venosa posthepática. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción de las venas hepáticas, como ya mencioné, venas hepáticas que van a provocar una congestión retrógrada en el hígado, aumentando la presión en la vena porta. Y también va a haber una insuficiencia hepática, como ya mencioné, en casos muy alejados. Con el tiempo el hígado se va a estar afectando con una congestión y una necrosis cerebrobiliar, que va a estar empeorando con la función hepática y exacerbando la hipertensión portal. Entonces, ¿qué va a estar ocasionando la hipertensión portal en el síndrome de Buchari? Va a estar ocasionando una trombosis en las venas hepáticas por condiciones de hipercoagulables y compresiones seca. Cabe resaltar que también en este síndrome de Buchari también vamos a encontrar que ya también va a haber un dolor en el cuadrante superior derecho, ascitis, también edema y trombosis, pero trombosis esofágicas con riesgo de hemorragia, en casos también muy extensos. Bueno, como digamos que la exposición, dentro del diagnóstico vamos a ver lo que es la presión. Ese que es un aumento de la presión sistémica venosa. Como ya lo mencioné en el doctor, es el aumento a 5 milímetros de mercurio sobre la presión de la vena cava inferior. Si este se eleva a más de 10 milímetros de mercurio, esta va a ser una presión portal absoluta. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, lo que vamos a ver van a ser los síntomas y los signos. Dentro de los síntomas, el paciente va a venir con fatiga y distensión abdominal. Esa distensión se va a dar por el signo de que es el así, o sea, un paciente con ascitis. Bueno, dentro de los signos vamos a ver la esplenomegalia que ya mis compañeros les han mencionado. También la circulación colateral, que se conoce también como la cabeza de medusa hemorroidales. Y en casos avanzados habrá una hemorragia digestiva. Bueno, en los criterios de diagnóstico más que todo vamos a ver criterios de clínicos y laboratorios. En los clínicos vamos a presentar lo que es la citis, la esplenomegalia, la circulación colateral. Y bueno, en los de laboratorio vamos a evaluar lo que es la neutropenia, la secundaria y la hiperespidemia. Bueno, vamos a ver los criterios diagnósticos con imágenes que pueden ser en ecografías Doppler hepáticas, en las ecografías hepáticas que van a evaluar más que todo lo que es la rigidez hepática, en lo que es las fibrosis avanzadas. También vamos a ver tomografías como resonancias magnéticas. En casos más invasivos vamos a ver el cateterismo venoso para más que todo las mediciones de la gradiente de presión, si esos se elevan más de 10 milímetros de mercurio. Para que podamos confirmar que tienen una hipertensión portal significativa aumentada. Bueno, los casos más comunes, como ya lo habían mencionado mis compañeros, pueden ser intrahepáticas, prehepáticas y poshepáticas. Dentro de las intrahepáticas, la cirrosis, alcoholismo, como la hepatitis biliar. También podemos ver la prehepática, la trombosis y la vena portal. Y bueno, las poshepáticas que ya mencionó mi compañera es el síndrome de Buchari, que es una de las cosas más comunes, y la insuficiencia cardíaca derecha. Las complicaciones asociadas podemos ver, se pueden complicar este diagnóstico. El paciente presenta hemorragias por varices, también
pueden complicarse con encefalopatías hepáticas y también si refiere a citis refractaria o peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento puede ser tratamiento no farmacológico como farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico vamos a ver lo que es la dieta para que el paciente baje lo que es el sodio, el consumo de sodio y también prevenciones de las complicaciones. Vamos a evaluar al paciente conforme va yendo sus citas para vigilar, para tener una secuencia y vamos a hacer una vigilancia endoscópica para detectar si el paciente conforme va avanzando va a presentar varices hepáticas. También el consumo de alcohol, tratar de que el paciente lo evite. Y bueno, dentro de las farmacológicas vamos a ver los vasodilatadores plásmicos y los beta-bloqueadores selectivos. Dentro de los vasodilatadores plásmicos tenemos el octreotide, que es un mecanismo de reducción del flujo sanguíneo esplénico. Y dentro de los beta-bloqueadores no selectivos tenemos como el que tienen un mecanismo de reducción del flujo portal, tanto así como para la aparición de las varices. También tenemos mucho tratamiento endoscópico y intervenciones masivas como pueden ser las intervenciones con catéteres o tratar de ligar las varices. Caso clínico. Bueno, en nuestro caso clínico tenemos un paciente masculino de 52 años con antecedentes de consumo crónico de alcohol por más de 30 años. En nuestro diagnóstico previo tiene cirrosis hepática. Él viene a consulta por un aumento progresivo en el perímetro abdominal. También tiene fatiga y episodios de sangrado digestivo altos, como ya conocemos como hematemesis. Él niega que ha tenido fiebre o cambios recientes de consumo de alcohol. En el examen físico, nuestro paciente tiene un abdomen distendido con signos de ondas cíticas positivos y también presenta una esplenomegalia palpable. Bueno, en la circulación colateral vamos a ver que es visible un abdomen con cabeza de medusa y también va a presentar una telangiectasia en el tren superior. En exámenes complementarios, en laboratorio, él tiene las plaquetas elevadas con trombocitopenia, purinemia y va a presentar hipogalbuminemia y su tiempo de protonina es prolongado. Se hace una ecografía Doppler hepática y donde va a presentar un flujo portal reducido e invertido y una esplenomegalia moderada. Dentro de la endoscopía digestiva alta, vamos a ver que este tiene varices esofágicas de gran tamaño, por ende está teniendo sus ciclos. Bueno, dentro del diagnóstico de hipertensión portal, lo diagnostican con hipertensión portal secundaria o cirrosis alcohólica. El manejo que le van a dar al paciente es de beta-bloqueadores no selectivos con propronadol para reducir la presión portal. Y posteriormente se piensa que también puede hacerse una ligadura endoscópica de varices para la prevención de nuevas hemorragias. También lo tratan con diuréticos y elevación por tips, por las hemorragias recurrentes que ha tenido. Y también le recetan que tenga una abstinencia de alcohol para que su pronóstico sea bueno, en la evaluación del paciente se va a encontrar estable tras tratamiento inicial con una reducción de citis y sin neoplasia. Se programa lo siguiente para seguir viéndolo para regular eso. Seguimiento de regular eso. Sí, se puede decir que sí. Debería, pero puede que expulsar. Depende de cuánto quiera ampliar. Es ¿Qué expulsado elementos la de este chiste. caso clínico crees que son los más importantes y valiosos para que tú llegues a hipertensión portal? Primero, ¿cómo se diagnostica la hipertensión portal para todo el grupo que expone? ¿Se diagnostica? Sí. La clínica, pues. Dentro del examen físico, vamos a ver lo que sería. Entonces, ahí La clínica, para encontrar el paciente va a venir con fatiga. ¿Qué es fatiga?
para todo el grupo. Porque has dicho fatiga como 20 veces. Grupo. Y agotamiento. Agotamiento y cansancio, ¿no? Miren que en toda la exposición han dicho como 20 veces, en cada diapositiva por lo menos 2 veces han dicho fatiga, ¿no? ¿Qué creen que se debe? Mi compañero mencionó los niveles elevados de ¿Por qué? por los niveles elevados de Si uno piensa en fatiga, dice que es cansancio, ¿verdad? Es cansancio. Y si uno se cansa, ¿qué creen que le pasa? ¿O por qué se cansa? Bueno, pero ¿por qué básicamente? Porque falta que oxígeno, ¿qué más? Bueno, soporte de oxígeno porque ahí empezar Podría ser pensando las reservas de energía. Falta de energía. Ya, está bien, múltiples etiologías. Pues estamos hablando de estamos viendo. la anemia, ¿no? Pero en la parte del hígado, una de las funciones del hígado, ¿qué es? Producir albúmina Sí, hay proteínas. 500. Una de ellas es la glucogenólisis. ¿Y qué es la glucogenólisis? Destrucción ¿y qué es el glucógeno? Una forma de almacenar grandes cantidades de moléculas de glucosa. O sea, las glucosas se compactan y forman paquetes de glucógeno. O sea, el glucógeno tiene muchísima glucosa. Como el hígado ya no funciona y es uno de los lugares principales de almacenamiento, entonces no hay reserva energética. Porque el hígado ya no guarda glucógeno, porque es fibrótico, es cirrótico, ya no tiene la capacidad de guardar. Entonces, ¿cómo va a estar la persona? Con la pila baja, hay que enchufar. Entonces, quiero que entiendan que ese signo, ese síntoma nos orienta a pensar en eso. Los demás han dicho baja de peso, ¿no? ¿Por qué baja de peso? Porque había una obstrucción a nivel de los conductos biliares que no hacía la buena absorción de los alimentos a Bueno, nivel de muy bien, entre otras cosas. Si no tengo energía, porque ya no hay glucógeno y mis niveles de glucosa están bajos casi todo el día, ¿cuánto almuerzas o comes? ¿Cada rato? ¿Cada cuántas horas? 2 veces al día, tipo, ¿no? Más o menos. Al mediodía algo light y en la noche. A ver si tengo vacación de ¿no? A veces. Si no te digo que Cada uno tenemos nuestros años, pero nadie come cada 3 horas. O sea, ¿quién come cada 3 horas? Pero nuestro organismo necesita energía en forma continua. de que no habrá ¿Verdad? que comer diferente. Entonces, ¿cómo proporcionas energía en forma continua? Las reservas de glucógeno. Resulta que la curva de insulina hace que cuando comemos toda nuestra gaseosita, arroz chaufa, pollito a la brasa, chitos, papa rellena, ¿no? Pollo y papa, la tía veneno, salchipapas, todo. Hacemos que pico de glucosa porque la insulina se encarga de guardar, de metabolizar la glucosa y entre ellas formar el glucógeno. Cuando bajan los niveles de glucosa ya no hay insulina, pues ¿qué sale? Del páncreas cuando baja la glucosa, el antagonista de la insulina, el glucagón. Ay, si era. ¿Y qué hace el glucagón? Lo inverso. ¿Por qué? Porque ya estamos, pues,
¿no? Viendo borrosos, estamos pálidos, algunos se desmayan en la fila del desfile, ¿sí o no? Los compañeros, uno por lo menos en su curso, ¿no? Del colegio. En la formación. ¿Sí o no? Estás ahí esperando el desfile y uno cae. El deslizamiento. ¿No es cierto? Ya, pues entonces los niveles de glucosa bajan, no es que todo el día tenemos 300 de glucosa, 150. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el cuerpo para mantener el nivel de...? Ese hígado ya no funca, no tiene reservas. Entonces, para mantener ese nivel estable, como el hígado ya no funciona, va a un segundo catabolismo proteico. Entonces se come el músculo. Y el cirrótico pierde masa muscular y le da sarcopenia porque disuelve el músculo para generar energía por el mecanismo de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Y entonces ese paciente cirrótico baja de peso, enflaquece. Y en la historia natural de la enfermedad se muere, pues, porque el órgano más grande del cuerpo es el músculo, el tejido más extenso. Y eso sirve también como sustrato para defendernos de la... ¿Cómo sale uno de una convalecencia larga del hospital? Enfermos, ¿sí o no? Mismos si los que han salido de UCI, ¿no? Que han sido guerreros de la vida, los que han estado en UCI con el COVID. Ellos son los que han luchado por su vida y por la vida de todos. Entonces, estos salen destruidos, ¿verdad? Mal. ¿Por qué? Porque han estado sometidos a tal catabolismo que su cuerpo se ha autoconsumido, pues, consume y pierde masa muscular y el fin pues es la muerte, porque después te quedas sin masa muscular, masa metabólica. Entonces el paciente cirrótico tiene esa complicación y esa clínica. Por eso fatiga, por eso la fatiga está en todos los pacientes. Y ojo que nos llame la atención a un paciente que tiene ictericia, que tiene prurito y fatiga. Parecen cosas banales, ¿no? Que no representan nada, pero si uno pasa semio y trata de entender de dónde vienen los signos y síntomas, porque eso es lo que dice el cuerpo de algo que ocurre adentro. Y lo interpretamos de esa manera, probablemente seamos médicos tipo de Dr. House, así, ¿no? Una cosa que descubren los pacientes más grandes, pero no, eso es más simple lo que creen, es interpretar lo que se pasa al cuerpo. Entonces, por eso, ¿qué ha sido más relevante para ti en este caso clínico que les puedas decir a tus compañeros, como para que les sirva de mensaje llevarse a casa del caso clínico y del análisis que han hecho? Uno, la albúmina. La albúmina es una función del hígado que nos muestra que una insuficiencia, una falla, ¿no? Si es un paciente que come normalmente y que no tiene pérdida de proteína por el intestino y por el riñón, probablemente falte síntesis. Ya, la albúmina nos puede orientar a pensar en cirrosis. ¿Qué más? Bueno, al examen físico era con el distendido, por la presencia de la manera localizable, ¿no? Un tipo de enfermedad totalmente grande, propedéuticos y bueno, no falta, ¿no? Falta el libro, esa partecita no he estudiado, pues, ¿no? Entonces vas y le pides una endoscopía directa y te encuentras con análisis esofágicas, entonces directamente dices, eso tiene hipertensión portal, o por lo menos tiene algo que está condicionando las varices obstructivas, ¿no? En los vasos. Bueno, ¿qué más? Todas las ascitis son por hipertensión portal, eso les ha faltado mencionar. Siento que nos hemos desviado un poquito y le hemos dado más énfasis a las enfermedades y no al principio de lo que es una hipertensión portal. Y deberíamos decir, ¿no? La ascitis por hipertensión portal se produce por esto, porque la presión hidrostática sube y porque salen los vasos afuera y se manifiesta clínicamente con cabeza de medusa, ascitis y demás. Entonces habla de una complicación de la hipertensión portal. Y además en la hipertensión portal tenemos que ver la citis, ¿verdad? Entonces todos estamos entendiendo que la citis se relaciona directamente con la hipertensión portal, ¿sí o no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Qué alguien diga? No. No todas las citis son por hipertensión portal.
Sí, un déficit de atención. ¿Qué es el gasa? Gasa. ¿Ah? Gradiente acítico sérico. Ay, ya me olvidé. Del albúmina sérica. Sí sabía y me olvidé. ¿Qué es el gasa? Ya. Sí es. Albúmina sérica acítica. Albúmina sérica acítica. Sérica acítica. Creo. Sí, pero me falta una. O sea, es una operación donde vamos a ver la albúmina. Eso sí, no sé cómo se llama. Sí, ¿Sí? también me olvidó. Sérica menos la albúmina del líquido acítico. ¿Lo estamos? Albúmina 2.9. ¿Cuánto habrá salido en el líquido acítico? Porque le hacemos una función, tenemos acítico y lo pulsamos y sacamos el líquido acítico, lo llevamos al laboratorio y decimos que tenemos cuánto de albúmina. Sí, siempre me olvido la fórmula yo. Nos da 1.8. ¿Cuánto sería el cálculo? Ay, no sé matemática. No tengo ni calculadora. 7. 1 punto. ¿Y qué significa si es mayor a 1.2? Mayor a 1.1. ¿Qué es, chicos? Hipertensión. Es gastritis por hipertensión. Entonces, no todas las gastritis pues son hipertensión total. Sáquense de eso. Pensando que así, gastritis, wow. Entonces, Ya estuvo ya. Ahora sí. Consumo de alcohol, hepatitis B, hepatitis C, circulación colateral, otras cosas. ¿Qué hago esto? Ay, no quiero hacer eso. Mañana también. Una paracentesis y hasta ahora no sé qué vamos a hacer de video. Haces una resta con los dedos, si no tienen calculadora, los dedos. 3 menos 2, 1. Entonces, encuentra la causa. 1. Si es menor a 1.1, No hipertensión. si son gastos, le dicen se va. ¿No es cierto? ¿Va? Les ha faltado hipertensión fundamental. Y luego, como ya sabemos que es hipertensión portal, vamos a las causas. ¿Por qué será? Ya no quiero tener. Entonces hay un cuadrito de las causas. Y las causas son pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy al paciente y le pregunto, ¿tienes esto? O le empiezo a investigar. Insuficiencia cardíaca derecha, estamos. Hipertensión portal. Le pediremos ¿dónde está? Una ecografía Doppler. Laboratorio. Sospecho de trombosis portal. Gracias, doctor. Por un síntoma y el gas. Si no tenemos en cuenta que esto es fundamental para el diagnóstico, entonces no hemos llevado nada, no hemos aprendido nada y nos vamos como vivimos. Entonces, esto es importante. Esto es importante entender que hay un gradiente de presión que se rompe por esto o por esto. Se rompe, aumenta la
presión y nos da manifestaciones clínicas, entre ellas la cirrosis. ¿Por qué? Porque se activa el sistema renal, angiotensina, aldosterona, se retiene líquido, se vence la presión hidrostática, vence la resistencia a la coloidosmótica y sale líquido y se produce una citis. Agarro el líquido acítico y le digo cuánto de albúmina tiene versus la albúmina sérica y hago mi gasa. Y si mi gasa me da 1.1, digo, ese es mi problema y entonces me voy a buscar las causas. Y después de buscar las causas utilizo métodos, ¿sí?, de diagnóstico. Y le digo, señor, usted tiene una citis por hipertensión portal, tiene cirrosis hepática o X. Y luego me voy y les doy su tratamiento, ¿no es cierto? Entonces veo, le pido su ecografía, su endoscopía, le digo, ¿tienes varices o no tienes varices? Porque es hipertensión portal, hago su tratamiento para varices esofágicas, hago su tratamiento preventivo para la cirrosis o la causa de la hipertensión portal. Si es una trombosis portal anticoagulante, no anticoagulo, no, cabrón, no. Y entonces le doy su tratamiento para entender más fisiopatológico. Y no se puede separar la cirrosis, la enfermedad hepática de la hipertensión portal. Es difícil. ¿Sí? Es como sacarnos un cuarto del cuerpo, no se puede. Es todo o nada. O sea, igual es la cirrosis y todas las otras manifestaciones y complicaciones de estas enfermedades hepáticas. ¿Se entendió la idea? ¿Qué van a hacer para diagnosticar la hipertensión portal? Casa.